realizando. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero vamos a tener en cuenta? Que nosotros como profesionales tenemos que vincularnos a la prevención de lesiones deportivas. Este va a ser el primer capítulo que nosotros, o que yo intento darle el orden a todo lo que quiero conversar con ustedes hoy. Primero somos preparadores físicos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nos vinculamos es en llevar a ese atleta o a esa atleta al máximo rendimiento dentro de sus posibilidades, de todas sus capacidades y habilidades. En esa búsqueda vamos a estar al límite muchas veces de la posibilidad de rendimiento de esa atleta o de ese atleta. Entonces, para prevenir, para no llegar a generar algún tipo de lesión, tenemos un montón de trabajo previo, de trabajo que tenemos que hacer en la previa de un entrenamiento, en la previa de una competencia. Primero, si tenemos la posibilidad, por supuesto, porque hay clubes, hay lugares donde los recursos no son todos los que necesitamos, a veces escasean algún tipo de profesional, entonces no vamos a tener todas las chances, todas las posibilidades, pero una revisión médica completa antes de empezar un ciclo de entrenamiento es una de las tareas primordiales que tenemos que lograr. Luego, dentro de nuestra preparación, tenemos que tener en cuenta de lograr un balance muscular adecuado, ¿sí? Un balance muscular que significa poder potenciar a nuestro deportista de manera completa, óptima, pero teniendo en cuenta que es una máquina compleja, ¿sí? El ser humano es una máquina compleja que requiere de mucho cuidado y mucho control de lo que estamos haciendo. Muchas veces para lograr la máxima potencia física de, empiezo a poner algún ejemplo, de fútbol, queremos lograr el golpeo del balón más fuerte y más potente posible, entonces creemos que de la manera que lo vamos a lograr es fortaleciendo todos los músculos anteriores, los músculos que generan la extensión de la pierna para poder dar el golpe lo más potente posible. Y nos olvidamos que también hay músculos antagonistas que tienen que resistir cierto tipo de movimiento para poder evitar llegar a la lesión. Entonces, en ese sentido necesitamos generar un buen balance muscular. Entre músculos extensores y flexores, agonistas y antagonistas, es muy importante que lo tengamos en cuenta. El material deportivo que tiene que ver con el tipo de vestimenta, el tipo de calzado, todo eso puede generar algún tipo de lesión. Luego tenemos que tener también la consideración del nivel de planificación que vamos a tener con respecto a los choques, las competencias, e ir teniendo un ciclo de entrenamiento bien planificado. Evitar el sobreentrenamiento a veces es una de las dificultades más grandes que nos enfrentamos. Hay veces que nos entusiasmamos, hay veces que algún profe se entusiasma demasiado con la velocidad o con la fuerza, con la potencia, y termina generando un atleta sobreentrenado que termina generando un desgaste y una posibilidad de aparición de lesión mucho más alta. Y otro punto en el que más adelante vamos a buscar el trabajo coordinado con una de nuestras docentes de la plataforma educativa que tenemos, que es la nutrición y la hidratación. Y acá voy a necesitar justamente cuando vayamos avanzando en este ciclo que quisiéramos formar de trabajo, de la nutrición en el deporte, ¿sí? De la hidratación y la nutrición dentro del deporte, cosa que para lo cual necesitamos especialistas siempre y cuando sea posible dentro de los recursos que a veces son escasos, como decíamos, pero tener el especialista, la especialista que hable a los atletas de la forma de alimentarse correcta, es muy importante también, no solo para lograr el máximo rendimiento posible de ese atleta, sino también para evitar justamente la aparición de lesiones deportivas. Bien, algunas cositas las voy a ir salteando para que nos entre todo en la horita 20 que habíamos estipulado, ¿sí? Entonces les decía, ¿cuál es el objetivo que nos vamos a plantear? Primero y principal es la prevención de la lesión en nuestros atletas, como decíamos hasta recién, y segundo es el regreso pronto y seguro al nivel de entrenamiento. Nosotros acá estábamos hablando, decíamos, de personas que se dedican al deporte, ¿sí? Personas que quizás no sea su principal ingreso económico, pero que tienen una carrera deportiva, una trayectoria que necesitan seguir vinculado a esa actividad, seguir vinculada a esa actividad. Entonces necesitamos que esa persona, por su tranquilidad emocional, por su nivel de estrés que le puede provocar estar fuera de una competencia a la que se dedica,
necesitamos el regreso pronto a la actividad. Además, para no perder el estado óptimo del atleta, ¿sí? Su rendimiento deportivo óptimo, cuanto más pase el tiempo, mayores niveles de, bueno, ustedes saben, ¿no? Mayores niveles de fuerza vamos a perder, el trabajo que va a haber que generar para ganar el volumen muscular necesario, la fuerza muscular, la velocidad, la potencia, la resistencia, va a ser mucho más largo el proceso, mucho más largo el camino. Pero además tenemos que tener en cuenta al final de todo esto que nosotros hablamos de rehabilitación, tenemos que tener en cuenta que también después el atleta necesita volver a generar su estado deportivo de competencia, que no es lo mismo recuperar capacidades y habilidades que recuperar la fineza, la finura en los movimientos y en las acciones motrices necesarias para su deporte. Entonces ahí también tenemos un apuro, ¿sí? Nos va a apurar a nosotros como profes, el entrenador principal, nos va a apurar, sí, el entrenador que necesita a su jugador o a su jugadora dentro del plantel, dentro de la competencia, pero también nos va a apurar o nos va a presionar el atleta que necesita volver a la competencia. Entonces, el regreso pronto tiene que ser una base del trabajo, ¿sí? Siempre en concordancia con lo que diga el médico traumatólogo, con sus diagnósticos y sus estudios por imagen. Y además, dentro de este regreso pronto, tiene que ser un regreso seguro, porque ustedes también se habrán dado cuenta y habrán visto muchísima experiencia sobre atletas que vuelven a la competencia y por apurar ese regreso a la competencia terminan generando lesiones que se transforman en lesiones crónicas. Entonces ahí también tenemos que tener un punto de cuidado y un punto de estar muy concentrados en la tarea que necesitamos realizar. Lesiones agudas y lesiones crónicas, se imaginarán, ¿no? Lesiones agudas son de inicio repentino, que puede ser por un hecho específico, traumático, ¿sí? Tenemos el desgarro, por ejemplo, que es una acción que puede ser aguda, que puede ser no crónica, pero que puede ser de un plazo un poquito mayor, ¿sí? No por el trauma específico del momento, pero la lesión aguda es de inicio repentino. Puede ser la fractura, puede ser por un choque, puede ser el esguince, la luxación, ¿sí? Todas esas lesiones son agudas, de aparición repentina. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor instantáneo, la hinchazón, la inflamación, la pérdida de capacidad funcional en muchos de los casos. En la lesión crónica es una lesión que viene de inicio más lento, que viene dándose de a poco hasta que, en definitiva, aparece en el organismo del atleta o la atleta. En este caso, las tendinopatías, ¿sí? Son más características las tendinitis, que son de aparición más lenta, que van generándose por alguna acción mal desarrollada o el calzado, a veces un mal calzado, y generar una acción repetitiva, a veces los saltos, ¿sí? Mucha repetición de salto en malas condiciones, o una mala técnica en la natación también puede generar el hombro de nadador clásico, característico de ese deporte. Bien, ¿qué factores nos pueden incidir? Sigo avanzando rapidito con esto que no es lo que más nos interesa, pero hay factores extrínsecos e intrínsecos. Los intrínsecos tienen más que ver con la persona, con el atleta en sí, y los extrínsecos tienen que ver con todo lo que lo rodea en su tarea, en su entrenamiento. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta o qué objetivos nosotros vamos a proponernos dentro de este plan que vamos a generar de ejercicio físico terapéutico, de rehabilitación para el lesionado o la lesionada? Primero, tenemos que tener en cuenta y no agravar el daño que ya tiene el atleta, ¿sí? No agravar el daño que ya causó la lesión. Nosotros en esta búsqueda de vuelta al entrenamiento rápido y seguro, tenemos que tener mucho cuidado de en esos planes que generamos no tener incumbencia en la aparición de una lesión nueva, ¿sí? O de agravar la lesión que ya tiene. Es muy característico esto en los desgarros. A veces por apurar algún tipo de entrenamiento, algún tipo de actividad física, terminamos agravando el daño de la lesión que ya se había producido. Otro es individualizar cada programa de trabajo que generemos. En esto también soy repetitivo a veces cuando doy clases, ¿no es cierto? Que es importantísimo que no nos quedemos con un cuadernito donde dijimos, bueno, yo recuperé un desgarro una vez y me fue muy bien con esta tarea, ¿sí? Entonces se la das al siguiente desgarrado, le das la misma tarea y decís, con esto te tenés que recuperar porque yo recuperé en 15 días al último que se había desgarrado con estas actividades. Y eso a veces es muy complejo. ¿Por qué? Porque en un plantel, primero, si estamos hablando de un plantel, de un equipo
de juego en equipo, de deporte en equipo, tenés muchas características diferentes, ¿sí? Desde la edad de la persona, que ya es un componente importantísimo, hasta la estructura, la masa muscular, cómo reacciona ante cada estímulo. Cada detalle hay que tenerlo muy en cuenta a la hora del plan que vamos a proponer. Luego, lograr el compromiso del paciente o del atleta con el plan. Acá es un punto fundamental también la preparación. Acá es un punto fundamental también el estudio y la profundización que nosotros hacemos sobre lo que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros a la persona que queremos recuperar le hablamos con buena terminología, con conocimiento, se da cuenta que cuando le estamos hablando le hablamos realmente desde un estudio realizado previamente, de todo un conocimiento previo que nosotros hemos alcanzado, la otra persona siente que realmente está dejando su cuerpo en manos de alguien que lo va a tratar de la manera más óptima y correcta, ¿sí? Si nosotros no tenemos el vocabulario exacto, no hablamos con las palabras justas, a veces también vamos a generar desconfianza o falta de interés o falta de compromiso de parte de la otra persona. Entonces en eso también hay que ser profesional, ¿sí? Mejorar en cuanto a la profesionalización de nuestra actividad es muy importante. La secuenciación del programa que generemos, la intensidad de la carga acorde al proceso de curación, en esto también, esto es otro temazo que no se puede charlar en tan poco tiempo, pero que te vamos a dar el interés necesario en próximas conversaciones. El proceso de curación no es, bueno, el desgarro son 21 días y entonces yo sé que necesito un reposo y una actividad que empiece a ser progresiva y entonces al día 21 tengo que llegar al máximo rendimiento. No, el proceso de curación tiene fases, ¿sí? Fases específicas de tiempo que necesita para la cicatrización, la generación de la limpieza y la desinflamación de la zona. Bueno, tiene todo un proceso que es necesario también saber, ¿sí? Para poder ir estableciendo qué plan, qué punto voy a tocar en cada momento del programa de trabajo. Conocer los procesos de la curación, las fases de la curación, es otro de los puntos que vamos a tratar de profundizar en próximas conversaciones. Y fijar objetivos realistas y que sean medibles, mensurables, también va a ser otro de los puntos que vamos a tratar de tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el atleta, la persona a la que tratamos, necesita claridad en lo que le planteemos, ¿sí? Si van a ser 6 meses de recuperación, van a ser 6 meses de recuperación y punto. Si después se mejora, se va más rápido, se va más lento, eso se va midiendo y se va tratando de ser claro, ¿sí? En eso hay que ser realista y hay que ser claro. Si vamos a estar un tiempo largo de duración, hay que concientizar al atleta. La atleta tiene que saber que va a necesitar ciertos plazos y que va a tener que prepararse mentalmente para ese tipo de plazos de recuperación. No generar falsas expectativas también es una de las tareas. Bien, y llegamos al punto, ¿sí? A las lesiones en sí. El primer tipo de lesión, y creo que es una de las que más suceden, es la lesión muscular. Las distensiones o desgarros son las que más nos vamos a encontrar. El desgarro en sí puede suceder por varios motivos. Es un estiramiento excesivo de la fibra muscular que genera el movimiento, que genera la acción motriz, y puede generar ese tipo de lesión por varias causas. Una es la superelongación, ¿sí? Cuando se estira el músculo más allá de sus posibilidades de movimiento, puede generar rupturas fibrilares que lleguen a ser consideradas como distensión o desgarro. ¿Qué es lo que sucede? En cualquier competencia, cuando se exige al cuerpo, en competencias de alto rendimiento, cuando se exige mucho un cuerpo y un físico, se generan micro rupturas fibrilares todo el tiempo, ¿sí? No es que la ruptura fibrilar es desgarro, sino que tiene que haber una característica específica, que es la ruptura de una cantidad determinada de fibrillas musculares que generan una visión dentro de un diagnóstico por imágenes de que ese músculo realmente tiene una lesión. Otra de las formas que puede darse el desgarro es por una contracción brusca, ¿sí? Muy brusca, que puede generar también que el músculo no aguante semejante grado de exigencia. Otra de las formas de aparición del desgarro es el trauma. Cuando hay un golpe muy fuerte sobre una zona, puede llegar a generar también un desgarro muscular.
Y otra de las que puede aparecer es cuando llevamos el esfuerzo físico muscular a una carga superior a la capacidad biológica de ese músculo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros llevamos mucho tiempo? A ver, en cualquier deporte, ¿cuándo aparece la lesión del desgarro? Aparece o cuando el calentamiento no fue muy bueno, ¿sí? Fue corto, no fue suficiente, y en los primeros minutos del juego aparece el desgarro, o sucede cuando hay un pique de repente muy explosivo, ¿sí? Ahí tenemos las contracciones bruscas, o sucede cuando llevamos ya todo un tiempo de competencia, llevamos 50, 60, 80 minutos de competencia a grandes exigencias, y el músculo llegó a el límite de su capacidad biológica. Una contractura puede ser un aviso previo a que puede llegar a desgarrarse, y a la aparición del desgarro sobre el final de ese cansancio, de esa exigencia, es la aparición definitiva de la lesión. Puede ser de 3 niveles, ¿sí? El desgarro puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, o leve, moderado, grave, como lo vayamos encontrando en distintas bibliografías, y tiene cada una de ese tipo de desgarro un tiempo determinado de recuperación, ¿sí? Cuando el desgarro es muy leve, en 10 días, como mucho, 11 días, 12, la persona ya tendría que estar volviendo a su nivel óptimo de competencia. Cuando el desgarro es moderado, puede durar entre 2 semanitas, 10 días, 2 semanas, hasta 6 semanas, que es un mes y medio, ¿sí? Y cuando el desgarro es grave, que cuando hablamos de desgarro grave hablamos de una ruptura total del músculo, que puede ser a nivel de cuerpo muscular o puede ser cerca de las inserciones, ¿sí? Puede ser un desgarro cerca del tendón. Ese tipo de desgarro ya requieren mucho más tiempo de recuperación, hablamos de entre 6 y 10 semanas para recuperar totalmente al paciente. Por eso, a veces cuando nosotros escuchamos en el periodismo deportivo principalmente, ¿no? Que dicen, bueno, tal jugador o tal jugadora se desgarró en la práctica o se desgarró en el partido, entonces tiene para 21 días de recuperación y punto. Y después se sorprenden cuando ese mismo atleta o esa misma atleta volvió a los entrenamientos a los 12 días de trabajo y dice, uy, mirá qué grande, qué fenómeno que es el preparador físico, qué fenómeno que es el médico que logró recuperarla. Y en realidad no, en realidad tenemos distintos niveles de desgarro, ¿sí? Tenemos distintas formas, distintos lugares también donde puede aparecer un desgarro. Un desgarro en aductor no es lo mismo de en algún músculo aductor, no es lo mismo que en algún músculo extensor, en algún músculo flexor de las piernas, como no es lo mismo, mucho menos, que un desgarro en tren superior, no son tan comunes, pero que pueden aparecer también. Entonces, en eso tenemos también una diferenciación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá voy a lo que hablábamos al principio. Cuando hablamos de un desgarro, ¿sí? Tenemos un atleta desgarrado y lo primero que va a pasar es, bueno, nos damos cuenta, el médico se da cuenta con una palpación, ¿sí? Fácil, sencillo, o con la aparición del hematoma, ¿sí? Porque cuando sucede el desgarro muchas veces la aparición del hematoma es instantánea. Entonces se hace el estudio por imágenes, se determina la gravedad del desgarro, se genera, por supuesto, unas primeras tareas de reposo y de kinesiología, esos primeros días, pero enseguida tenemos la aparición de las actividades específicas de la recuperación de este atleta. ¿Cuáles son estas actividades que vamos a ir conversando? Primero, fíjense si no es donde nosotros tenemos gran posibilidad de participación en esta actividad. Primero tenemos días de RICE, de lo que se llama RICE, que es compresión, hielo, elevación de la extremidad afectada, ¿sí? Ustedes ven, al salir un deportista de una competencia, cuando sucede esta lesión, lo primero que hacen es comprimir la extremidad, puede ser con banda elástica, puede ser con cinta, con hielo adherido a la zona, ¿sí? Para poder empezar el proceso de desinflamación. El hielo, ustedes saben, es principalmente analgésico y antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, la posibilidad de desinflamar la zona es lo que primero busca el médico en ese momento, con la compresión y con a veces la elevación de la zona. El reposo también es otro de los puntos importantes acá. Ahora, cuando hablamos de un desgarro en grado 1 leve, el reposo es mínimo, ¿sí? Ya enseguida se generan movilizaciones activas. ¿A qué le llamamos movilizaciones activas? A mejorar ya desde el primer día
o desde el segundo día, ¿sí? Si el primer día lo tenemos para estudios médicos y todo lo demás, desde el segundo día movilizaciones activas significa buscar mejorar el grado de movimiento, el ROM de esa extremidad afectada. Y entrenamiento isométrico. ¿Por qué entrenamiento isométrico? Lo vamos a ver que aparece en casi todas las tareas que vamos a querer realizar. El entrenamiento isométrico porque nos genera riesgo. Al no haber movimiento, el entrenamiento isométrico es sin movimiento, pero con contracción muscular, con esfuerzo muscular. Entonces vamos a mantener cierto grado de tonificación muscular en ese músculo o en ese grupo muscular y vamos a evitar el peligro que puede generar el movimiento. En los siguientes días, del día 4 al 7, empezamos ya con, en este caso, el entrenamiento en pileta a veces nos da cierta seguridad de que la persona no va a generar una lesión más grande, que no va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el agua lo primero que hace es evitar la sobrecarga sobre las extremidades, ¿sí? Te aliviana, te baja el peso corporal, entonces evitas sobrecarga sobre miembros inferiores, si estamos hablando de miembros inferiores. Pero ¿qué sucede con la pileta en el entrenamiento? En la recuperación del desgarro en grado 1, leve, que a veces lo que te hace es perder también velocidad y potencia, ¿sí? En las extremidades inferiores. Entonces, a veces es recomendable, a veces no tanto, ¿sí? El entrenamiento en pileta. Los estiramientos sí pasan a ser fundamentales. Los estiramientos evitando el umbral de dolor, evitando llegar al dolor en la zona. A veces la cicatriz que se va formando del desgarro genera cierta molestia, ¿sí? Genera cierto dolor. A ese punto sí hay que llegar, pero no al dolor extremo del estiramiento a fondo, del estiramiento profundo. Lo otro que se puede empezar a trabajar ya en estos primeros días es la potenciación isotónica, comenzando con pesos bien bajos, ligeros, a pesos pesados en progresión, como ustedes saben trabajar la fuerza también. Y ejercicios funcionales, ya. Desde el quinto o sexto día, ejercicios funcionales. Van a ver que en el entrenamiento para la rehabilitación de lesiones deportivas aconsejamos todo el tiempo la aparición del entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional que tiene que ver con las acciones motrices específicas del deporte en sí que practica la atleta o el atleta en cuestión, ¿sí? Nosotros necesitamos vincularlo a su actividad enseguida. Enseguida significa lo más rápido posible. Si le podemos dar a la futbolista una pelota de fútbol rápido enseguida para que pueda... A ver, hablamos de un desgarro en grado 1, ¿sí? Muy leve. Entonces, si podemos generar ciertas actividades donde la pelota sea un punto de encuentro, le damos la pelota. Si no es la pelota, que sea el campo de juego, ¿sí? Si vemos que la pelota es un riesgo porque el desgarro está en los músculos extensores, entonces la pelota todavía no, bueno, pero en el campo de juego, que esté cerca de donde están entrenándose sus compañeras o sus compañeros. Es importante desde el aspecto psicológico, ¿sí? Del paciente que se está recuperando, desde lo motivacional. Estar cerca de su lugar de entrenamiento, estar cerca de sus compañeros o compañeras es un punto también que tenemos que tener en cuenta. Estoy pasando por cosas que en este momento tendría que estar Florencia acá conmigo, que es la psicóloga deportiva, para poder vincularnos dentro de esta charla también, dentro de lo que es la motivación que tiene que tener, el acompañamiento psicológico que tiene que tener una atleta o un atleta lesionado o lesionada, ¿sí? Entonces, por eso digo que esto tiene que ser un ciclo de charlas donde vayamos encontrándonos con aspectos a tener en cuenta dentro de una temática que es muy amplia, ¿sí? Bueno, días van pasando y en el día 8, día 9 aproximadamente ya tenemos que estar con entrenamientos isocinéticos de velocidades angulares rápidas a lentas y entrenamiento pliométrico. Ustedes saben que la capacidad de salto a veces es una de las que más rápido perdemos en este caso, entonces el entrenamiento pliométrico también es importante tenerlo en cuenta para el final de la recuperación y ejercicios específicos del deporte aplicados, ¿sí? Ya practicados con el resto de su equipo, si estamos hablando de deporte de equipo, ¿sí? Si estamos hablando de deportes individuales, directamente ya vincularse al entrenamiento de su deporte. Cuando hablamos de grado 2, de desgarros en grado 2, el orden del trabajo, ¿sí? Grado 2 o grado 3, el orden para los desgarros va a ser parecido. Lo que nos va a cambiar mucho es los tiempos que le vamos a dedicar a cada actividad. Cuando hablamos de desgarros moderados, tenemos que tener en cuenta un tiempo más prolongado para cada tarea que le vamos a proponer a nuestro atleta. Primero, hablábamos siempre de la movilización activa, que no sea dolorosa, que tenga el proceso de compresión, hielo, elevación los primeros días para desinflamación.
y esos primeros 2-3 días va a tener una marcha cuidada. A veces con muletas, otras veces no, ¿sí? La muleta no es que está siempre, pero en algunos casos cuando el desgarro es importante, se trata de que el paciente no genere mucho esfuerzo con la extremidad lesionada. A partir del día 4 se comienzan con los entrenamientos isométricos indoloros que hablábamos en el grado 1, y a partir del día 7 ya comenzamos con este tipo de entrenamientos. Acá el entrenamiento en pileta a veces es más recomendable que aparezca, ¿sí? Los primeros días, ¿sí? Del día 7 al día 9, 10, que pueda hacer trotes en pileta, que pueda hacer algunos cambios de dirección no muy bruscos, que pueda trabajar dentro del ámbito acuático, le va a dar seguridad también en ese proceso. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta, que también deberíamos conversar con la psicóloga deportiva o psicólogo deportivo, que es la seguridad que le tenemos que dar al atleta, ¿sí? Va a necesitar mucho respaldo, pero además él va a tener que, o ella, va a tener que sentirse seguro de que su cuerpo está recuperándose bien, ¿sí? Que cada acción que le pidamos hacer, realizar, sienta la seguridad de que su cuerpo la está haciendo correctamente, que sienta la seguridad de que su cuerpo está respondiendo en forma correcta y que no está generándole una problemática más a ese proceso, ¿sí? Porque si nosotros de repente le damos un ejercicio, una tarea que requiere un esfuerzo más allá de las posibilidades de ese momento, la atleta puede generar ciertos grados de dolor que determinen la inseguridad, la aparición de inseguridad que nos haga retrasar ese proceso, ¿sí? Entonces, ir acompañando toda esa tarea con un plan correcto va a determinar también la seguridad de la atleta lesionada. Entonces, decíamos, los estiramientos indoloros, la potenciación isotónica, los ejercicios funcionales aparecen en la segunda semana de trabajo y a partir de ahí vamos a las mismas tareas anteriores, ¿sí? De entrenamiento isocinético, de velocidades angulares rápidas a lentas, y desde acciones concéntricas a excéntricas, ¿sí? Ese es el orden progresivo que le vamos a dar a ese tipo de trabajo. Y el entrenamiento pliométrico, los ejercicios específicos del deporte, ahí tenemos la misma vinculación que en el anterior. En el de grado 3, ¿qué es lo que aparece más importante? Que necesita más tiempo de tareas kinesiológicas sin movilizaciones, ¿sí? Va a necesitar un tiempo de trabajo específicamente kinésico. A partir de la segunda semana, del día 7, va a tener la aparición de las primeras movilizaciones activas y el entrenamiento isométrico. A partir de la segunda semana de trabajo, del día 14, ¿sí? Después de la segunda semana de trabajo, empezamos con entrenamientos de pileta. Acá va a ser mucho más importante el entrenamiento de pileta que las lesiones anteriores. Y potenciación isotónica, ejercicios funcionales. Bien, el orden del trabajo es el mismo, lo que cambia es la cantidad de tiempo que se le dedica a cada actividad, que es importante. Muy bien. Luxaciones. Para comenzar con luxaciones, vamos a tomar un vaso de agua, vamos a relajar un poquito el ritmo de locura que venimos trayendo y vamos a darle inicio al segundo Zoom. Ustedes saben que Zoom lo deben haber usado durante toda la pandemia, tiene un tiempo límite de trabajo que son los 40 minutos, y para eso faltan nada más que 40 segundos, así que en esta diapositiva vamos a ponerle el freno, pero para empezar a continuar en 1 minuto nada más, ¿sí? No nos tomamos un descanso, solo cargo el vaso con agua y seguimos conversando, ¿sí? Les pido el reingreso por el mismo código que tenían cuando hicieron el primer ingreso. Así que en apenas 1 minuto nomás estamos arrancando la segunda parte de esta charla. Gracias a todos. Nos vemos en apenas 1 minutito. Y me entusiasmo y no. Bueno, decíamos, luxaciones, ¿sí? Vamos a seguir conversando entonces. Las luxaciones son otro tipo de lesión que también puede aparecer en nuestra actividad. No es tan frecuente como el desgarro, es fea. Si ocurre una luxación en nuestra práctica profesional, si ocurre mientras estamos dando un entrenamiento y no sabemos cómo reducir una luxación, lo más importante que tenemos que hacer y que podemos hacer es no tocarla, ¿sí? Vendar la zona, poner un cabestrillo y llevar a la persona a que trate de recuperar y recomponer la zona un profesional que sepa hacerlo, ¿sí? Muchas veces generando
un movimiento sobre la luxación, podemos producir mucho más daño del que ya se generó. ¿Por qué? Porque la luxación, ustedes saben, la que más vemos es la del hombro, ¿sí? Que es cuando la cabeza del húmero sale de su cavidad, donde tiene que generar el movimiento, y la articulación se ve disfuncional, se ve una alteración entre lo que es el húmero y la clavícula. Ahí tenemos el primer signo de la aparición de este tipo de lesión, que es la pérdida de la alineación normal. La persona va a no poder mover el brazo, va a perder funcionalidad de esa extremidad, va a generar un dolor insoportable, tengan en cuenta, va a generar una inflamación instantánea, pérdida de movimiento y enrojecimiento muy, muy claro. Les digo otra vez, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Es no reducir la luxación si no sabemos hacerlo, ¿sí? Para evitar más daño. El hueso, al salirse de su lugar normal, consigo arrastra un montón de posibles lesiones. Primero, la distensión ligamentosa. Ustedes saben que los ligamentos recubren a la articulación y le generan la estabilidad necesaria para el movimiento, ¿sí? Le genera también los límites a ese movimiento. Vos, si querés generar cierto tipo de movimientos, cuando vas hacia el límite de ese movimiento, los que te frenan son los ligamentos principalmente y también los tendones que se insertan en los huesos circundantes. Entonces, lo primero que vamos a ver es distensión ligamentosa. Según hacia qué lado sea la luxación, son los ligamentos dañados. Lo otro que vamos a ver en algunos casos es ruptura de vasos sanguíneos, ¿sí? Por lo tanto hematoma en la zona y enrojecimiento. Puede aparecer cierto grado de desgarro, distensión muscular en el movimiento que generó la luxación, y en algunos casos puede haber también rupturas óseas, ¿sí? Dentro de la luxación. Entonces puede ser una lesión muy peligrosa. Ahora, una vez que está reducida la luxación, tenemos un periodo de inmovilización seguro acá, ¿sí? Nosotros hablamos de que necesitamos actividad física enseguida, movimiento enseguida, pero en este caso la luxación necesita un tiempo de reposo. A veces la inmovilización dura 2 semanas, otras veces un poco más. ¿Qué es lo que sucede? Ese cuerpo va a seguir en movimiento. Lo que no va a seguir en movimiento es la articulación dañada, ¿sí? El cuerpo necesita mantener niveles de fuerza, mantener niveles de potencia en las partes no dañadas. Ahora, el tiempo de cicatrización de las partes blandas que recubren la zona va a requerir de un tiempo de inmovilización. La rehabilitación va a empezar con movilizaciones pasivas asistidas. Justamente en este sentido, acá tenemos una tarea para revisar, que son ayudar al paciente, ayudar al atleta a movilizar la zona afectada. Nosotros hablamos de hombro, pero puede ser luxación de rodilla, puede ser luxación de codo, ¿sí? Que también se ve bastante, o pueden ser pequeñas luxaciones en el caso de las interfalángicas, que también suelen lesionarse de esta manera. Entonces, el comienzo de la rehabilitación de las tareas a realizar son las movilizaciones, ¿sí? Movilizaciones que son pasivas asistidas al principio. Pasivas asistidas se refiere a que la persona lesionada no va a generar ningún tipo de movimiento, sino que va a ser asistido por el terapeuta, que puede ser el kinesiólogo o puede ser el preparador físico, si es que sabe generar este tipo de movilizaciones. Luego vamos a trabajar con movilizaciones activas asistidas, ¿sí? Activas asistidas significa que el paciente o el atleta también va a generar cierto grado de movimiento ayudado por el terapeuta. Y luego movimientos activos autoasistidos o movimientos activos directamente, para ir ganando cada vez mayor ángulo de movimiento, que es lo primero que vamos a intentar lograr en este sentido, ganar ángulo de movimiento, sin pasar la línea, ¿sí? Al querer generar mayor movimiento, si estamos hablando del hombro, sin pasar la línea del hombro y sin generar hiperextensiones en esa articulación. Movilizaciones que de a poquito van a ir transformándose en tareas de flexibilidad que nos van a ir ayudando a mejorar la cantidad y el ángulo de movimiento que queremos lograr con esa persona, con ese atleta. Luego, tenemos el fortalecimiento muscular de la zona. ¿Qué tareas vamos a realizar para el fortalecimiento muscular? Tareas isométricas al principio, ¿sí? Tareas isométricas, vuelvo al consejo de la lesión del desgarro. Las tareas isométricas que nos generan seguridad, ¿sí? Nos generan seguridad de que el movimiento que está generando o la acción no,
porque no es movimiento, justamente la acción que estamos pidiéndole al atleta no va a tener riesgo, ¿sí? Entonces vamos a poder ir generando cierta tonificación en los tendones y en el músculo que va a recubrir la articulación, que nos va a ayudar a ganar estabilidad y no tenemos el riesgo de generar mayor daño en la lesión. Luego pasamos a implementar tareas, ejercicios con materiales seguros que pueden ser bandas elásticas al principio, ¿sí? Que generan movimiento, que generan buenos ejercicios de movilidad y de fuerza, pero sin tener el riesgo de lo que puede generar, el riesgo que puede generar una máquina o una pesa o una barra, ¿sí? Que son ejercicios mucho más riesgosos, los ejercicios de pesos libres. Entonces ahí los ejercicios con bandas elásticas nos van a dar la chance de trabajar con mayor seguridad. Entonces, movilizaciones al principio y tareas de flexibilidad. Tareas de fuerza, ¿sí? Primero sin implementos isométricos, luego con implementos seguros, para ir pasando de a poquito a ejercicios que nos puedan permitir ir elevando el grado de complejidad. Y de la mano de estas dos tareas, de ganar amplitud de movimiento y de ganar tonificación muscular, tenemos los trabajos propioceptivos, ¿sí? Los trabajos propioceptivos en este caso con plataformas inestables, con lugares donde podamos generar inestabilidades a propósito justamente para mejorar la fortaleza de los ligamentos y de los tendones que recubren la articulación, va a ser otra tarea importante. Ustedes saben que cuando se lesiona una articulación, pierde principalmente la estabilidad, ¿sí? Es lo principal que vamos a perder, estabilidad en la región afectada, sea de luxación o sea de esguince, ¿sí? Que son las dos lesiones principales de las articulaciones. Entonces lo que tenemos que recuperar principalmente es la estabilidad. ¿Y cómo la vamos a recuperar? Con fortalecimiento de la zona afectada y con ejercicios propioceptivos. Si hablamos del hombro, podemos generar ejercicios y actividades apoyando los brazos contra zonas inestables que pueden ser generadas por diferentes tipos de pelotas, por bosus, por medias esferas, por diferentes lugares que nos generen cierto desequilibrio, ¿sí? Entonces el cuerpo, al necesitar generar nuevamente ese equilibrio, va a ir generando fortalecimiento en la región y va a ir generando que esos ligamentos y tendones que nos recubren se vayan haciendo cada vez más firmes y cada vez más estables. Entonces, acá voy a hacer un punto seguido pero muy cortito. ¿Ven hasta ahora tareas que no se puedan generar dentro de nuestra profesión? ¿Ven actividades de todo lo que vamos recomendando que no sean actividades que el profesional de la educación física, del deporte, no pueda programar, planificar, que no podamos hacer nosotros? ¿Sí? Con una gran cantidad de conocimiento que tenemos que tener, ¿sí? De todas las características que tiene cada lesión, del proceso de curación, como les decía previamente, de cómo podemos hacer para prevenir estas lesiones, todo lo que conlleva y toda la preparación que lleva para nosotros tener todo este conocimiento. Ahora, si logramos generar este tipo de estudio y de preparación dentro de nuestra profesión, todas las tareas que siguen a continuación son tareas que nosotros podemos realizar tranquilamente, ¿sí? Y ese es el objetivo de la charla de hoy. Poder abrir un poquito la mente, la cabeza y decir, bueno, nuestra posibilidad, nuestra preparación, las herramientas que nos han dado durante 4 años a los profesores, 5 años a los licenciados, nos han dado tantas herramientas para trabajar la motricidad, la actividad física, hemos entendido de fisiología del entrenamiento, hemos entendido de biomecánica de los movimientos, hemos logrado tener tantas capacidades dentro de lo que es el funcionamiento del cuerpo humano, ¿cómo no vamos a tener la posibilidad de planificar, programar y prescribir ejercicio físico para la recuperación de lesiones deportivas? ¿Sí? Nada más y nada menos que ejercicio físico estamos prescribiendo. Fíjense las tareas que les planteo en esa diapositiva. Restablecer rango articular, tareas infinita cantidad de tareas que podemos nosotros imaginarnos en un rato además, ¿sí? Porque ese es la otra ventaja que tenemos como profesionales y dentro de haber estudiado tantos años la recreación, cómo generar juegos, cómo generar actividades, ha hecho que nosotros tengamos un abanico enorme de ejercicios para imaginarnos cómo generarle a un rugbyer ciertos movimientos, a un futbolista otros movimientos, a un basquetbolista otros movimientos, que lo lleven a recuperar su
rango articular, que lo lleven a recuperar su fortaleza en la zona afectada, que lo lleguen a recuperar con trabajos propioceptivos, esa capacidad de propiocepción de la articulación mencionada. Entonces tenemos un montón de posibilidades de trabajo en ese sentido. Entonces, seguimos avanzando, pero ese punto lo necesitaba poner para que entendamos el objetivo primero de lo que nosotros queríamos plantear hoy, ¿sí? Hoy no era la idea decir, bueno, vamos a mostrar cómo se recupera cada lesión. Es infinito en cuanto a tiempo lo que podemos hablar sobre cómo recuperar un desgarro, cómo recuperar una luxación, cómo recuperar ahora una tendinopatía, una bursitis, o cómo recuperar en lo que viene una luxación o una fractura. Podemos hablar toda la noche y nos vamos a quedar cortos. Entonces la idea era decir, bueno, vamos a primero plantear esta necesidad. Necesidad de generar en el profesional de la educación física la motivación o la búsqueda de sentir que nosotros tenemos la chance de trabajar dentro de esta nueva posibilidad de trabajo que se abre muchas veces y que nosotros no habíamos buscado, ¿sí? Nosotros a veces nos quedamos, como decía antes, en la educación física en las escuelas y en el entrenamiento deportivo, y a veces no nos damos cuenta que tenemos un montón de otras chances y de posibilidades que se pueden abrir si nosotros las buscamos realmente. Y si las buscamos, las vamos a encontrar. Si nos preparamos, vamos a tener esta posibilidad de trabajo, que lo tengo yo, lo tienen un montón de personas dentro de la ciudad y dentro de la actividad física en general, muchos profesionales de nuestra área están vinculados a este tipo de trabajo. Dentro de las lesiones deportivas, dentro de las neurológicas, de las enfermedades neurológicas, dentro de las cardiopatías, ¿sí? ¿Cuántas personas de la actividad física están vinculadas a la recuperación de cardiopatías? Bueno, de eso podemos hablar otro día y puede ser para largo también. Las tendinopatías entonces y las bursitis principalmente son inflamaciones, ¿sí? Hablamos de tendinopatías y no de tendinitis específicamente porque sabemos que no siempre es la inflamación del tendón lo que ocurre en las tendinopatías. A veces generamos otro tipo de lesiones y otro tipo de problemáticas, ¿sí? Dentro de lo que son las tendinopatías. A veces es la inflamación, otras veces es la irritación del tendón cuando la fibra muscular, que es la terminación del músculo en ese tendón, tiene que generar movimiento de roce constante con una cápsula que tiene que sostener, ¿sí? Que tiene que generar ese tipo de trabajo. Ese roce constante a veces genera irritación y esa irritación genera dolor. Muchas veces es la inflamación en sí, ¿sí? Por un movimiento repetitivo mal hecho que genera que la zona de la que estemos hablando se inflame y produzca también enrojecimiento, dolor, etc. Ese tipo de lesión a veces suele evolucionar y volverse crónica, y entonces podemos estar hablando de tendinosis o tendinopatías más complejas. La bursitis, bueno, también es una inflamación, también se genera por movimientos repetitivos no bien realizados, pero de la bolsa serosa que recubre la articulación y que lubrica la articulación, ¿sí? Son lesiones que podemos tratar más o menos de la misma forma. ¿Cuáles son las causas que pueden generar estas tendinopatías? Bueno, pueden ser causas mecánicas, por el agotamiento funcional justamente del tendón, o también una tendinopatía por microtraumatismos. Otras son el terreno de juego, ¿sí? El terreno donde practiquemos la actividad física también puede, por estar en general muy duros, ¿sí? O puede estar a veces en malas condiciones, puede generar que a fin de cuentas y a corto o mediano plazo terminemos generando una tendinopatía. Recuerden que hablábamos de tendinopatías y decíamos que son enfermedades o lesiones más crónicas, ¿sí? Que no son de aparición instantánea, sino que por repetir este entrenamiento en suelos duros, o repetir el entrenamiento con un calzado no adecuado, o repetir un movimiento que no sea el acorde con la técnica específica, podemos terminar generando esa lesión. ¿Qué es lo que vamos a recomendar? A grandes rasgos, ¿no es cierto? Primero, ejercicios de movilidad articular de bajo rango de movimiento. No exigir en la cantidad de movimiento, en el rango articular que le vamos a dar a esos movimientos. Después, ejercicios de fuerza con poca resistencia. Luego sí vamos a ir incorporando las tareas de flexibilidad que nos ayuden a recuperar el rango articular, de movilidad articular mayor, para en el final generar los ejercicios
de aumento de la resistencia de la fuerza para llegar a los niveles óptimos de potencia muscular. Ese es el orden establecido de ejercicio. A veces, después de los entrenamientos, después de las sesiones de terapia, el aplicar hielo sobre la zona 10 a 15 minutos, 2 o 3 veces al día, ayudan a desinflamar la región que va a generar molestias y dolor cada vez que terminemos una exigencia y que terminemos de un trabajo que genere una vuelta a la exigencia de esa zona, de esa extremidad. Esta es una de las lesiones que a mí más me gustan, lo digo siempre. Acá se está tapando todo con esto, no sé cómo subirlo, ¿verdad? Vamos a bajarlo. Así no se tapa ahí. Torcedura de ligamentos o esguinces, otra hermosa lesión, no para el que la sufre, ¿sí? Pero es una lesión de mucho trabajo y de muchas posibilidades dentro de nuestro terreno. El esguince, ¿dónde sucede? Principalmente en articulaciones, ¿sí? No sucede en otro lado. Y se divide también en leve, moderado y grave, o grado 1, grado 2, grado 3. Es según la gravedad de la distensión del esguince, ¿sí? Los ligamentos son estructuras bien fuertes y flexibles que sostienen los huesos, sostienen la articulación y le dan la capacidad de movimiento limitado que va a tener cada articulación, ¿sí? Cuando llegamos al movimiento a un punto extremo, más allá de las posibilidades de movimiento de esa articulación, hablamos de un esguince o una distensión de ligamentos. Esto puede ser en grado 1 cuando es muy leve, ¿sí? Cuando es una torcedura leve, un esguince leve. En grado 2 cuando ya hablamos de ruptura, pequeñas rupturas fibrilares del ligamento. Y en grado 3 cuando la ruptura es total, ¿sí? Cuando el desgarro del ligamento es total. Que puede ser a nivel de ligamento en el cuerpo, puede ser en zonas de inserción del ligamento en el hueso. ¿Qué tenemos que hablar dentro de esta lesión? Dentro de lo que es nuestra actividad, dentro de lo que es nuestra posibilidad de acción. Primero que lo que vamos a buscar, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir hacia el esguince de ligamentos de la rodilla, ¿sí? El ligamento que puede ser, ustedes saben que la rodilla es una estructura muy compleja, que tiene 4 ligamentos principales que son ligamentos cruzados, anterior y posterior, ligamento colateral interno y colateral externo. En ese sentido, la rodilla puede generar un movimiento exigido que genere la torcedura, el esguince de cualquiera de esos ligamentos o de más de uno de esos ligamentos, que puede llegar incluso a romperlos completamente y necesitar una cirugía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de lesión? Vamos a ir avanzando, porque esa diapositiva no me interesaba tanto, sino mejor esta. Vamos a tener diferentes actividades ordenadas, ¿sí? Ahí las ordené del 1 al 6, pero pueden ser más inclusive. Ahí creo que otra vez estoy tapando. Ahí está el 7. ¿Qué actividades nos vamos a proponer? Y quería dar el ejemplo de la ruptura de fibras de ligamento de la rodilla. Si hablamos de la ruptura total, esta persona va a necesitar un tiempo de reposo y va a necesitar una cirugía, ¿sí? Si hablamos de ruptura total de ligamento, va a necesitar una cirugía. Esa cirugía, para comentar, va a ser un extracto, ¿sí? Van a extraer fibras de algún músculo del paciente, por lo general tendón de Aquiles o algún músculo de los isquiotibiales, y se genera el nuevo ligamento con tejido del propio paciente. ¿Cuál va a ser el proceso de recuperación? Si nosotros tenemos el esguince recién producido, vamos a tener un tiempo de reposo y desinflamación, ¿sí? Que es lo que hablábamos al principio: compresión, elevación, reposo, hielo. El hielo para la desinflamación. Ese tiempo de reposo lo necesitamos respetar porque vamos a necesitar llevar a la desinflamación al máximo para que el médico pueda operar y pueda generar el nuevo ligamento. Ahora, ¿cómo empieza la recuperación? ¿Cómo empieza la rehabilitación de este tipo de lesión? Nosotros lo primero que vamos a hacer es generar movilizaciones sin apoyo de la zona afectada, sin apoyo del pie que se generó la lesión en la rodilla. Movilizaciones que van a ir desde lo que decíamos, movilizaciones pasivas, asistidas, movilizaciones activas asistidas,
y vamos a ir buscando mejorar la capacidad de movimiento de esa extremidad. En la capacidad de movimiento de esa extremidad van a estar los ejercicios de a poco de flexibilidad, pero va a haber un punto que nos va a llevar al límite a esa capacidad de movimiento, que es la inflamación, ¿sí? Principalmente la inflamación y la dureza de la articulación, la rigidez que se va a generar en la articulación. Entonces a eso va a haber que acompañarlo con tareas kinesiológicas. En este caso, el trabajo interdisciplinario es muy importante, que podamos generar las tareas kinesiológicas y el trabajo de ganancia de amplitud de movimiento que nosotros vamos a planificar con estrategias, como les decía, de movilizaciones principalmente y tareas de flexibilidad. Una vez que vamos recuperando, ¿sí? Ahí llegamos al punto 2, movilizaciones pasivas, asistidas, activas, etcétera, hacia las tareas de flexibilidad, tenemos que empezar a recuperar la fuerza de la región afectada, ¿sí? El resto del cuerpo va a mantenerse en trabajo constantemente, pero la región afectada, la extremidad afectada, va a comenzar los trabajos, las tareas de fuerza una vez recuperado cierto grado de movilidad. ¿Y cómo comienza? Con ejercicios isométricos, principalmente con ejercicios isométricos, que incluso se pueden hacer en los días previos a la operación inclusive, ¿sí? Porque ejercicios isométricos, tareas isométricas de tonicidad, se pueden hacer durante todo ese proceso, desde que comenzamos, desde que recién se produce la lesión, hasta cuando estamos recién en estas primeras tareas de ganancia de amplitud de movimiento. ¿Qué es lo que sucede? Aquí incorporamos las primeras tareas de fortalecimiento sin implementos que puede ser incluso, decíamos, isométricos, pero también la resistencia que le pueda generar el terapeuta a la extremidad. Por eso yo puse el ejemplo recién. Si hablamos de una rodilla y hablamos de la posibilidad de que el terapeuta genere cierta resistencia, podemos tener a nuestro atleta en una camilla y con nuestras manos generarle resistencia a cierto movimiento que el atleta o la atleta va a generar, ¿sí? Que haga empujes contra nuestras manos, que nosotros le resistamos ese movimiento. Esa tarea es muy segura, es muy... tenemos la posibilidad de controlar cada momento del movimiento, ¿sí? Y tenemos también la posibilidad de ir generando ciertos niveles muy pequeños, pero ciertos niveles de tonicidad y de fortalecimiento muscular. Lo siguiente va a ser empezar a generar también tareas propioceptivas. ¿Cuáles van a ser las primeras tareas propioceptivas? Ciertos grados de inestabilidad que vamos a buscar en pisos, suelos, que tengan ciertos grados de inestabilidad, pero que no sean muy exigentes. ¿Cuáles van a ser esos grados de inestabilidad que les vamos a proporcionar? Puede ser con toallas distribuidas en el piso, puede ser con colchonetas, ¿sí? Ir pisando colchonetas que generen cierto grado de un apoyo no tan seguro como puede ser el piso plano, pero que no genere tanto riesgo a la actividad que estamos generando. Incluso puede ser que las primeras tareas sean en barras paralelas con una gran parte del peso corporal sobre las extremidades superiores, ¿sí? Entonces que la persona tenga que ir caminando en esos lugares inestables, pero sosteniendo una gran parte de su peso corporal en las extremidades superiores. Esas pueden ser las primeras tareas propioceptivas, para luego ir incorporando tareas un poco más dificultosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar el fortalecimiento con implementos, vamos a empezar a fortalecer mucho más específicamente la zona afectada, a veces con tobilleras al principio, incluso con las bandas elásticas, incluso con algún tipo de peso en camilla o en silla, ¿sí? Que sean bien controlados, que no sean cadenas cinéticas cerradas, y entonces comenzamos a lograr una zona mucho más fortalecida, mucho más resistente. Seguimos trabajando acá, las tareas se van encadenando, pero no se va dejando ninguna de lado, ¿sí? Se encadenan las tareas, se hacen tareas de flexibilidad y de ROM, tareas para ganar movilidad articular, tareas para fortalecer cada vez con más exigencia y cada vez con más cargas, ¿sí? Progresivamente, y vamos a comenzar a dificultar las tareas propioceptivas. ¿Con qué? Con plataformas inestables, pero en principio con dos apoyos, ¿sí? Si hablamos de piernas, si hablamos de rodillas, los dos pies en apoyo constante, pero en plataformas inestables, que puede ser, como decíamos hoy, medias esferas, pueden ser BOSUS, pueden ser plataformas de equilibrio. Hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a generar inestabilidades. Inestabilidades muy controladas en principio, ¿sí? Hasta ir ganando mayores niveles de fuerza. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Un poquito antes ya podemos empezar las tareas también de resistencia. ¿Con qué vamos a empezar las tareas de resistencia? Con
una bici fija, ¿sí? Al principio una bicicleta fija, teniendo en cuenta la altura. Es muy importante que tengamos en cuenta la altura a la que vamos a poner esa bicicleta fija para que la flexión que se genera en ese andar no sea una flexión muy profunda, ¿sí? Entonces, la bicicleta fija para comenzar a hacer tareas aeróbicas nos va a servir ya desde este momento. También, a medida que vamos fortaleciendo y que vamos haciendo tareas propioceptivas, podemos incorporar una máquina elíptica, ¿sí? O podemos incorporar incluso una caminadora en velocidades muy bajas, ¿sí? Para ir ganando ese movimiento cíclico del andar. Una vez que llegamos a este punto, el fortalecimiento tiene que ir increyendo, ¿sí? Tiene que crecer también las tareas de flexibilidad. Ustedes saben que más o menos el trabajo de rehabilitación de una rodilla con ligamentos cruzados rotos nos lleva aproximadamente, le lleva una rehabilitación a un atleta de 6 meses, 5 meses y medio, 6 meses a 7 meses también inclusive, ¿sí? Entonces, en esta tarea, nosotros acá, los 2 primeros meses, los 3 primeros meses, estamos con este tipo de tarea, de mucho fortalecimiento, de mucho trabajo de flexibilidad y de tareas de propiocepción, ¿sí? Estos 2, 3 primeros meses son de este tipo de trabajo. Acá llegamos a ganar niveles de flexibilidad casi óptimos, a ganar niveles de fuerza que no son óptimos todavía, pero que van creciendo a medida que vamos trabajando, y niveles propioceptivos que van generando también estabilidad en la articulación y seguridad en la atleta lesionada, ¿sí? Ustedes, acá esta es la lesión que más inseguridad genera, ¿sí? La articulación es la que más inseguridad genera. ¿Por qué? Porque uno nota enseguida que esa articulación, la persona lesionada nota enseguida que esa articulación no está del todo completa, ¿sí? Que no está del todo recuperada. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo generando inestabilidad en la región si no la estamos recuperando bien. Entonces, para que la persona tenga la posibilidad, el paciente, el atleta, tenga la posibilidad de generarse su propia confianza, vamos a ir en esta tarea vinculándolo de a poco con ejercicios funcionales en las tareas propioceptivas. Ejercicios funcionales ¿cuáles son? Y bueno, yo puedo dar como idea, ¿no es cierto? Si yo tengo un atleta de básquet, puedo llevar todo este trabajo propioceptivo al campo de juego. Y con una pelota, parado en los apoyos, la persona está lanzando al aro, ¿sí? Buscando pases y recepciones, parado sobre las plataformas inestables, ¿sí? O si es un atleta de fútbol, puede estar lanzándole la pelota para que cabecee mientras está parado sobre plataformas inestables. Y eso le va a ir generando ciertos niveles de dificultad que la articulación misma va a ir en esa tarea de propiocepción generando fortalecimiento y estabilidad en la región, ¿sí? Entonces, vamos ganando fuerza, vamos ganando flexibilidad, vamos ganando propiedad propioceptiva y tenemos que ya vincularlo a las tareas de aeróbicas de resistencia, ¿sí? Carreras a este nivel, carreras en línea recta y en suelos seguros, en suelos blandos y seguros. En ese momento que vamos ganando este tipo de tarea de resistencia, tenemos que ir vinculándolo de a poco a las tareas de propiocepción en un solo apoyo, ¿sí? Tratando de que por momentos apoye sobre la pierna lesionada. Y en ese sentido es una de las tareas donde ya definitivamente vamos a ver si la persona está con confianza, está recuperada plenamente, porque cada vez que apoye su peso completo sobre la pierna, sobre la extremidad lesionada, va a ver que su cuerpo está recuperándose de forma correcta, que su pierna aguanta esa exigencia y que puede mantener la estabilidad de la zona sin ningún inconveniente. Entonces, ¿acá qué hacemos? Y bueno, volvemos a buscar tareas funcionales dentro de las tareas propioceptivas. ¿Por qué? Porque la ganancia de fuerza, de resistencia y de flexibilidad van por otro lado, ¿sí? Van en la misma sesión de trabajo, pero por otra región. En este momento acá necesitamos las tareas propioceptivas funcionales. Las tareas de fuerza también pueden ser funcionales y las tareas de resistencia también pueden ser funcionales. Pero en este caso las propioceptivas deben ser funcionales, ¿sí? En una pierna tratar de golpear el balón, si estamos hablando de fútbol, si estamos hablando de béisbol, también puede generar movimientos que tengan que ver con el bateo de la pelota en dos apoyos, pero por momentos también tenemos que buscar que genere cierto tipo de carreras y saltos sobre un apoyo y sobre una plataforma inestable. Ese tipo de tareas también son para trabajar y para conversar largo y tendido, pero tienen que estar, ¿sí? Acá
llegamos al punto 5 y tenemos que pasar al 6, que son las tareas pliométricas. ¿Por qué? Porque si generamos una lesión, tuvimos una lesión en miembros inferiores, el trabajo de pliometría va a estar también siendo una necesidad a esta altura, para luego pasar a la adaptación funcional de todas las capacidades y habilidades dentro del entrenamiento con su grupo de trabajo o su grupo de deporte. Bien, esos serían los pasos. Y vuelvo a preguntar, ¿qué de todos estos pasos, cuál de todos estos pasos nosotros como profesionales de la actividad física no podemos planificar? ¿Cuál no podemos planificar nosotros? Las movilizaciones es cuestión de saber cómo generar esas movilizaciones, de dónde agarrar la extremidad, con qué mano agarrar de un lado, con qué mano agarrar del otro, trabajarlo, ¿sí?, a conciencia, bien, sabiendo cómo respetar los umbrales de dolor del paciente, sabiendo cómo generarle esas tareas, hasta dónde podemos exigir y hasta dónde no, pero después, flexibilidad, fuerza, resistencia, trabajos propioceptivos, pliometría, todo eso es parte de nuestra preparación, es parte de nuestro recorrido, ¿sí?, es parte de nuestra tarea. Entonces, acá quedan varias cosas más para conversar, ¿sí? Podríamos hablar de cómo recuperar una fractura, de cómo recuperar otro tipo de lesiones. Hay mucho más para conversar. Pero hasta acá queríamos llegar con demostrar que el profesional de la actividad física, demostrar que nosotros, ¿sí?, los profesionales de la actividad física y del deporte, estamos totalmente capacitados si nos preparamos, si tratamos de seguir investigando, tratamos de seguir buscando, para buscar dentro de nuestras posibilidades laborales también la posibilidad de participar de los equipos interdisciplinarios de recuperación de lesiones deportivas, ¿sí? Ese era el objetivo primordial de lo que hemos estado conversando hasta acá. Por eso, bueno, el PowerPoint seguía con algunas cosas más, pero veo que quedan 7 minutitos y vamos a abrir un poquito la conversación para que no se nos extienda más de lo que habíamos prometido, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, quiere hacerse cargo de abrir el micrófono y preguntar, o debatir, o poner alguna idea sobre la mesa, es el momento. Yo veo que en el chat hay algo. A ver. Bien, en nuestras planificaciones, Nadia dice, nuestras planificaciones de entrenamiento estamos siempre prescribiendo ejercicios. Bueno, a eso vamos, ¿no? Nadia también sabe mucho del tema, lo ha trabajado también, y hemos hecho muchas tareas de rehabilitación, inclusive de deportistas de alto rendimiento. Yo lo he hecho acá en Bahía Blanca, dentro de un equipo de fútbol de alto rendimiento deportivo, de la primera división de nuestro país, y hemos tenido grandes resultados, teniendo, por supuesto, la preparación previa, ¿no es cierto? Teniendo, por supuesto, el estudio previo de cómo realizarlo, de qué tenemos que tener en cuenta, de cuáles pueden ser los inconvenientes que nos encontremos. Carol pregunta, dice, ¿puedo diagnosticar a mi deportista un esguince de hombro y enviarlo a su casa con la recomendación de colocar hielo en esa zona cuando sienta dolor, con la indicación de que vuelva al día siguiente a la sesión de gimnasia artística? Claro, bueno, no es esguince de hombro. Si hablamos de esguince de hombro, podemos estar hablando de una lesión bastante complicada que va a requerir de un tratamiento bastante prolongado, ¿sí? No solamente volver a entrenar, todo un diagnóstico que tiene que ver con la participación, por eso decíamos, del médico traumatólogo, que genera un diagnóstico correcto, ¿sí?, del grado de lesión de esta deportista, que una vez que tengamos el diagnóstico correcto del grado de lesión, podamos generar la planificación de su recuperación, que esa planificación de la recuperación conlleva la aplicación de hielo, sí, por supuesto que tiene que ver el hielo con la desinflamación y con el proceso de recuperación, pero necesitamos a su vez tener al médico traumatólogo y al kinesiólogo también trabajando en equipo para que la recuperación sea completa. Bueno, yo de mi parte hasta acá quería llegar, ¿sí? Hasta acá quería llegar, de abrir un poquito el debate a entender que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar dentro de la rehabilitación. La siguiente conversación que vamos a preparar desde la plataforma, desde Biandú, dentro de esta temática, ¿no? Porque la plataforma educativa va a seguir trabajando con un montón de otras temáticas que tienen que ver con la actividad acuática, que tienen que ver con la gestión deportiva, que tienen que ver con la nutrición, un montón de temáticas que vamos a ir tratando de llevarles a todos ustedes
pero dentro de lo que es mi especialidad, que es la rehabilitación y que es el tratamiento de distintas patologías, las lesiones deportivas abren un gran abanico de trabajo, ¿sí? Abren una gran posibilidad de conversación y una gran posibilidad de debate. ¿Por qué? Porque tenemos lo que decíamos hoy, la posibilidad de vincularnos a una charla que tenga que ver con la prevención, porque hay formas de prevenir los esguinces. Hay esguinces que van a ocurrir sí o sí, ¿sí? Hay esguinces que van a ocurrir sí o sí, pero podemos tener más preparado al atleta para evitar la aparición de un esguince. Sí, por supuesto que lo podemos tener más preparado, ¿sí? Que lo podemos tener mejor preparado para que el esguince no ocurra. Hay esguinces que igual van a ocurrir porque hay movimientos exagerados, movimientos bruscos que a veces hacen que el esguince aparezca igual. Pero tenemos la posibilidad de tener a nuestro atleta mejor preparado para que ese esguince no aparezca. Entonces la prevención de lesiones creo que es una charla que también nos debemos. Y también tenemos que ir repasando lesión por lesión en profundidad, ¿sí? La conversación de hoy fue muy general, fue muy por arriba para saber que podemos hacerlo, pero después tenemos que profundizar y saber cómo hacerlo, ¿sí? ¿Alguien quiere tomar la palabra antes de que se termine el tiempo del Zoom, que le quedan 2 minutos? Bien, si nadie se anima, si nadie se atreve, voy a ir dando por concluida el trabajo de hoy, voy a ir dando por concluida la charla. Les agradezco a todos por la atención, les agradezco por haber estado del otro lado, a las 30 y pico de personas. Es grato realmente poder estar para... Levantó la mano alguien. Carlos Mano, hable nomás. Abra su micrófono y meta. Gracias, un gusto saludarles. Bueno, desde aquí de Honduras, un gusto verles. Siempre estamos pendientes ahí de las redes sociales, esos temas tan importantes. Había comentado ahí en el chat que, bueno, nosotros a veces... Perdón. No sé ahora si me escuchan. Ahora sí, Mauro. Sí. Ok, perdón. Bueno, estaba comentando ahí en el chat que, bueno, este tema son tan importantes conocerlos, porque a veces nos encerramos nosotros como entrenadores de que nos corresponde nada más la cuestión de planificación y entrenar. Y bueno, en nuestros países, y creo que esta es una realidad, creo que a nivel latinoamericana, muchas veces no contamos con un equipo o una dirección completa, como un preparador físico o un médico. Entonces a veces como entrenadores nos toca cumplir ese rol y estos temas para nosotros no deben de ser desconocidos. Más bien considero de que un entrenador puede pecar por decirlo así, de no conocer este tipo de temas. Me llamó mucho la atención lo que se trabaja antes de la recuperación de una lesión. Bueno, ¿quién no ha tenido, en caso de entrenador, quién no ha tenido un atleta que se le lesione, un esguince, una distensión e incluso una operación, y ver cómo se recupera? Porque